Hoy día vamos a seguir conversando un poco de cómo deben ser las láminas, ya cómo ustedes pueden ir mejorando, digamos, la representación de sus planos. Y vamos a conversar un poco de los proyectos, a ver si alguien ya tiene pensado algo o ha estado trabajando algo en relacionado con sus proyectos. Recuerden que tenemos poco tiempo, así que aprovechen de trabajar en esto porque no les va a dar el tiempo después para hacer un buen trabajo en un par de días. Ya, yo voy a irme aquí a una planta de arquitectura que en nuestro nivel de piso uno. Ya hemos visto gran parte de las herramientas de modelación, pero me quiero detener hoy día en todo lo que es la pestaña Anotar, ya que como vamos a estar preparando láminas, es fundamental, ¿no es cierto?, que nosotros, aparte de todo lo que representemos como imagen o como dibujo, esté acompañado de información, ¿ya? Y hay distintos tipos de información que acompañan un plano. Comúnmente en las escuelas, digamos, se utiliza un nivel de información, por decirlo, entre bajo e intermedio, ¿ya? Porque los planos no son completamente técnicos, ya no están enfocados en construcción. Y digamos, es lo que les pedimos nosotros como planos de anteproyecto de arquitectura es básicamente eso, un anteproyecto, y lo que nos interesa es, ¿no es cierto?, visualizar los espacios, visualizar cómo se soporta, digamos, la arquitectura en sí. Y a veces nosotros, ¿no es cierto?, les pedimos que acoten, ya así de manera general, un proyecto. Y eso es más que nada como para visualizar proporciones y para entender si realmente un espacio, digamos, está bien proporcionado. Entonces, nosotros vamos a testear ya estas herramientas que están en la pestaña Anotar. Ya, el primer segmento o grupo, que son principalmente cotas, ya tenemos un montón de opciones. Ya yo pinché la flechita y me aparecen los tipos que puedo tener en cada uno, o sea, puedo configurar tipos en cada uno de esas opciones. Ya, entonces yo me puedo meter aquí en tipos de cota lineal y voy a entrar a propiedades, y aquí hay un montón porque esta es la plantilla que yo estoy ocupando, pero en el fondo ustedes pueden crear su propio tipo, ya sea duplicando uno actual como este lineal de 3 milímetros Arial, pueden duplicarlo y bueno, más o menos les da una guía, ¿no es cierto? Esto es para cotas lineales, ya un tamaño de texto que sería ideal en el nombre, digamos, y la fuente que yo también recomiendo poner para que ustedes sepan inmediatamente la gráfica que también están buscando. Algunos ponen el color también, ya el color del texto que va a aparecer, o sea, si va a ser negro o de algún color, a veces también lo señalan en el nombre. Entonces, voy a crear alguna, ya, en relación al tamaño, recuerden que todos los elementos anotativos, o sea, todo lo que es texto, cota o información de la pestaña Anotar, ¿ya? Tiene medidas físicas. ¿A qué me refiero con medidas físicas? En que mide lo que va a medir en la vida real impreso en un papel, ¿ya? Esos elementos, o sea, si aquí dice que la cota mide 3 milímetros y aparece en milímetros, es porque si yo imprimo este plano con una cota de ese estilo, va a salir a 3 milímetros. Ese plano, acá abajito, está señalado como 1,50, ¿ya?
Voy a testear eso antes de crear una cota. ¿Ya? Voy a poner aquí alineada y este número, ya 4.5, va a salir impreso en el papel en 3 milímetros. Estoy 1 a 50. ¿Qué pasa si me cambio 1 a 100? ¿Ya? Se ve más grande el número, ¿ya? Pero sigue midiendo 3 milímetros. ¿Ya? Lo que cambió fue la proporción del plano, ¿ya? Del modelo. Entonces, si yo me voy 1 a 200, ya fíjense que ahora las burbujas, digamos, del eje, como los denomina Revit, o cabezas de eje, también se ven más grandes. En realidad siguen manteniendo su tamaño, lo mismo que el 4.5, esos son 3 milímetros en la realidad, pero lo que va cambiando es la proporción del modelo. Entonces lo que ustedes tienen que tener claro es que a ciertas escalas, ¿no es cierto?, hay información que simplemente no debe aparecer, ¿ya? Y en función de que vamos creciendo nuestra escala, como por ejemplo 1 a 25, hay información que sí puede aparecer y que da pie a que aparezca, porque hay espacio, básicamente, en el plano, ¿ya? O sea, por ejemplo, ahora las cotas tienen un tamaño mucho más proporcional al plano y se ve y básicamente caben. O sea, si yo acoto algo como el espesor de muro, el número no va a tener un complejo, digamos, al aparecer, o sea, no se va a amontonar eh, en sí con el resto de los elementos. ¿Ya? Entonces, va a depender de eso cómo ustedes acoten. Ya, si yo cambio esto 1 a 50, ya van a ver que ya el número se tiende a sobrepasar, digamos, el espesor mismo del elemento, entonces eso va a determinar que si yo continúo esa cota, si yo la selecciono y continúo esa línea de cotas, va a suceder eso, ¿ya? Se va a amontonar la información y va a ser complejo de leer, o sea, ¿qué medida es esa? ¿Ya? Cuando en realidad la de aquí mide 0,15 y la de aquí mide otro número y al final terminan montada la información y eso puede resultar un problema. Entonces, si miramos bien esto, ya esa es la diferencia. Incluso esto está como por el nivel de precisión, estamos llegando al milímetro, entonces cabe mejor la información ahí 1,20. Entonces ustedes van a primero determinar una precisión, o sea, en un plano 1,50 es necesario llegar al milímetro, no, a lo mejor es necesario llegar al centímetro, entonces pueden cambiar la precisión solamente en 2 decimales. En un plano 1 a 20 a lo mejor sí es necesario llegar al milímetro y podemos llegar al milímetro. Este caso es 3 milímetros, entonces mira, ideal para, no sé, para planos 1 a 20, ¿ya? Pero a lo mejor 1 a 50, no, no es necesario que sea 3 milímetros, ¿ya? Sino que va a haber que bajar un poco y probar en 2 milímetros, ¿ya? Y ya empieza como a parecer un poquito más amable. Yo utilizo básicamente tres tamaños, ¿ya? Yo utilizo 1,5, 2 y 3, ¿ya? 3 igual es grande, ¿ya? Quizás 2,5 es un buen tope, y 1,5 como base igual es poco, ¿ya? Yo lo puedo leer, pero hay personas que no, entonces también uno se puede fijar un estándar como un poquito más universal y, no sé, tener como tope inferior 1,8 milímetros y como tope superior 2,5 milímetros, pero eso es
digamos, un estándar que ustedes tienen que preocuparse de mantener para una buena legibilidad. Ya, yo igual algunas cosas las tengo bajo eso, dependiendo de la escala en la que van a aparecer y si quiero que, digamos, se lean de buena manera o no. En función de, digamos, de lo que voy a acotar, ¿ya? Entonces, eso tiene relación con la configuración o los criterios que uno va a abordar como acotación, ¿ya? O sea, como preconfiguración a mi texto, ¿no es cierto? Entonces, si yo ahora voy a cota alineada y me voy a editar el tipo, ahora sí tengo mis criterios y voy a crear mi propia cota, ¿no es cierto? Entonces la voy a hacer de 2,5, ya que me parece que no vi ninguna de 2,5 creada. Y voy a hacerla con, no sé, con Century Gothic. Ah. Ya, y aquí hay varias opciones, ya. Me voy a detener un poquito para mostrarles el apunte de esto. Ya, no sé si alguien lo ha revisado, pero yo les dejé en el documento que está en su material de la Moodle. Eh, un instructivo para esto, para que reconozcan las partes de la cota. ¿Va? Ah, esta es la versión 1. A ver, vamos a... Este. Mira, justo. Ya. Entonces voy a colocar esto por aquí. Y... ahí. Ya, entonces yo en estos apuntes les dejé... no se puede cambiar esta cuestión. Una cota y todas sus partes, y les marqué con un numerito, ¿no es cierto?, todos los elementos con sus nombres, ¿ya? Y la relación que tienen después en su configuración, para que puedan editarlo y construirlo de buena manera. Ya después ustedes pueden revisar esto y detenerse un poquito más y configurarlo eh, a su gusto. Ya les dejé también los tipos de cota que lo vamos a ver ahora, la diferencia entre una línea de base por coordenadas y continua, para qué sirve, digamos. Y aquí vamos a editar, bueno, todo lo que tiene que ver con las flechas de la cota y etcétera. ¿Ya? Entonces eso es lo que van a poder encontrar aquí. Está súper detallado y parte por parte cómo editarlo y cómo construir una cota a su gusto. Es súper importante que ustedes construyan las cosas a su propia manera y ustedes vayan generando su propio contenido también. No se guíen solamente por lo que yo les entrego. Después está esto que es de impresión, que lo vamos a ver en un ratito más. Pero aquí también está el detalle de cómo imprimir en PDF, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a configurar es el tipo de cota. Ya hay 3 tipos de cota, ¿ya?
continuo, línea base y por coordenadas. La primera que vamos a crear es continua, ya que es la tradicional, la que están acostumbrados a acotar haciendo clic, digamos, en cada uno de los puntos y se va generando una cota al lado de la otra. Ya, el tipo de directriz tiene que ver con que si yo separo el texto de la línea de base, se va a generar una línea que va a unir, digamos, el texto con esa línea, ¿ya? Y podemos hacer que esa línea sea un arco o una línea recta. Ya, eso es diseño. En realidad a mí no me gusta separarlo, entonces no lo ocupo mucho. Marca de directriz, lo mismo, si es que quieren que esa línea, si yo me voy a ver, espérenme, a dibujar un poco. Entonces, si yo separo ese 4,5, ya se va a dibujar o una línea o un arco, así, ¿ya? Y esa marca de directriz es si yo quiero que aquí, en este punto, exista, por ejemplo, un punto o una flecha o lo que sea que se me ocurra como punta, digamos, de esa línea, ¿ya? Como les menciono, si a ustedes les parece, digamos, de repente separar el texto de la línea, tienen que configurarlo de buena manera. Yo por lo general no lo hago, pero esa es la opción. Ya después dice mostrar directriz al desplazar el texto y aparece lejos del punto inicial o más allá de la línea de referencia. Eso tiene que ver con la separación el grado de separación, digamos, que adquiere esa línea. ¿Ya? Después tenemos la marca, ya dice diagonal de 3 milímetros. ¿Ya? Y aquí aparece esa diagonal, ¿ya? En la esquina dice diagonal de 3 milímetros. Yo puedo escoger, por defecto, esto vienen algunas, ¿ya? Y ustedes pueden crear varias más como puntas de flecha se llaman. En este caso está la diagonal de 3 milímetros. Ustedes, como les digo, pueden crear más tipos de flechas y pueden elegir qué tipo de término se hace. Por ejemplo, eh, voy a, voy a testearlo para que se vaya viendo. ¿Ya? Y le puse esa flecha. Entonces ahora sí puedo testearla. Entonces esa es una línea, una flecha de 30 grados, que es esa. Tenemos una diagonal, bueno, hacerla un poquito más grande para que se vean bien. Esas son muy pequeñas. Ahí de 1,5. Ya, esa es la clásica diagonal. Estos son unas cajas llenas y hay cajas vacías que son básicamente un cuadradito. Este es un punto lleno. Hay un punto vacío también. Esto es como una especie de marca, ya un objetivo así como triángulo. Ya, va a depender de lo que ustedes busquen también como gráfica o como diferenciador de tipos de cota. Ya. Eso no. Este es el punto abierto. Ya, aquí es como un circulito en blanco. Entonces ustedes pueden testear, ver cuál les acomoda. Yo la voy a dejar en una diagonal de 1 milímetro. Ya. El grosor de esa línea, en este caso está en el valor más delgado. Y después en el grosor de la marca, que sería la línea chiquitita, en el grosor que quieren, este está un poco más grueso, ¿ya? Para diferenciarse de
digamos, de la línea. Entonces, si yo me acerco y prendo los grosores, esa línea va a ser más gruesa. Entonces, yo la acabo de subir un poco más, entonces se ve un poquito, ahí se ve mejor. Entonces esa es la diferencia entre el grosor, el valor 1 y el valor 4. ¿Ya? Entonces, cuando está prendido el grosor de líneas, ya se ve bastante mejor. Ya, seguimos editándola. Todavía no edito el texto como Century Gothic, pero todavía no llegamos. Ya, entonces después tenemos la extensión de la línea de cota. Ya aquí dice 3 milímetros, que es esto. Ya, esa extensión. Ya, si ustedes quieren controlar, digamos, esa rayita, pueden hacerlo, pero también hay un control de esa línea de referencia que dice separación hasta el elemento o fijo a la línea de cota. Eso también tiene que ver con las líneas que se van proyectando a partir de lo que vamos acotando. ¿Ya? Entonces, yo también siempre recomiendo poner fijo a la línea de cota porque así la controlamos con esta digamos, magnitud o longitud que aparece aquí. Longitud de la referencia dice 2,4 milímetros, y yo digo, no sé, 1,5. Lo mismo aquí en la extensión, 1,5. Y aplicamos. Entonces esa línea va a ser más cortita y va a ser fija. ¿Ya? La extensión, digamos, la longitud de la línea de referencia tiene que ver con que si yo estoy acotando a este elemento, se va a generar una línea, ¿no es cierto?, de ahí. Y si a ustedes les gusta esa línea, la mantienen o la controlan, o si es que no les gusta, hacen lo que hice yo, que es dejarlo fijo a la línea de cota y establecer un largo para que se vea, ¿no es cierto?, que está señalando, digamos, hasta esa línea y se entienda la gráfica. Después, bueno, aquí está la extensión, que es lo mismo que estábamos controlando. Deberíamos también ponerle 1,5 para que todas las líneas tengan 1,5 hacia abajo, hacia arriba y hacia el lado. Esto es si es que alguien, respecto de esa línea de referencia, que es la que baja, quiere colocar también una marca, ¿ya? Lo pueden hacer. Esto lo vamos a probar en los otros tipos de cotas, ¿ya? En los tipos de cotas siguientes. Patrón del eje, ya aquí dice sólido. Ustedes, por ejemplo, para que veamos otro tipo, es Dutch, ya. No me cambió. A ver, marca del eje. Pero es que el centro no me va a mostrar nada todavía. Voy a mojar en ninguno. Sólido. Ninguno. Esa visualización de la marca interior no lo recuerdo en este minuto. ¿Cuál es la marca, digamos, interior? Bueno, esto tiene que ver como con el OSNAP de la cota, o sea, cada cuánto se va a forzar más o menos a aparecer y ayudarte, cada 10 milímetros. Eso, si usted, no sé si lo quieren configurar o no, pero no es muy útil. Yo voy a darle un color, ya, y después tenemos todo lo que tiene que ver con el texto. Entonces voy a comprimir los gráficos y vamos a mirar todo lo que tiene que ver con el texto. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es cambiarle el tipo de letra. En vez de Arial, como dijimos, era Century Gothic. Ya, el factor de altura, eso tiene que ver con qué tan grueso
o separado, digamos, queremos ese texto. Si yo le pongo 2, ya se va como a extender, así como se va eh, como a dilatar, por decirlo así. Entonces, no sé si eso es, aunque lo he visto varias veces, pero no sé si es muy lindo. Bueno, lo clásico, subrayado, cursiva y negrita. Ya, si es que quieren diferenciar algún tipo de cota con alguno de esos valores, ya, por ejemplo, negrita solamente, ya, eso en general va a depender del gusto personal. El tamaño del texto dijimos que iba a ser 2.5. Ya, desfase del texto, eso tiene que ver con esta distancia. Entonces, si yo le digo aquí 0 y aplico, se va a pegar lo más posible a la línea de base. Ya, siempre recomiendo, aunque sea tener un valor pequeño, para que se separe un poquito, para que no genere dramas en distancias pequeñas. O sea, como este es 4.5, la distancia es buena porque no se topa con la borde de la flecha. Entonces voy a aceptar por mientras y voy a acotar algo más justo como el espesor de muro aquí. Entonces, esta distancia, si se fijan, está topándose el texto con las flechas. Y como el texto tiene un fondo blanco, está cortando la flecha ahí. Esa punta ahí está cortando esa extensión de la línea también, entonces no se ve. Ya, yo podría quitarle esa opción, o sea, si me voy aquí a texto, donde dice opaco, fondo de texto opaco, le podría decir que sea transparente, ¿ya? Pero como es transparente, también me puede generar problemas si es que yo acoto y tengo alguna textura debajo de esa cota, por ejemplo un hatch, puede que el texto se me pierda, entonces tampoco es bueno siempre tener textos transparentes. Hay veces que sí y hay veces que no. ¿Ya? Pero podríamos calcular, ¿no es cierto?, en opaco, y podríamos calcular esto, cuánto es más o menos la distancia que hay para que se defina de buena manera el texto. Ahí, entonces todavía estamos tapando la línea. Pero al menos ya la diagonal está libre. Entonces le queda un par de... Entonces ahí ustedes pueden controlar si lo quieren ahí o un poquito más. Aquí 1.2. Dejamos libre ahí. Y ahí parece que está ok. No, todavía le queda un poquito. Entonces ahí ustedes pueden decidir, a lo mejor esa distancia es mucho. Era 1.5, yo digo 1, por ejemplo. O sea, ahí está un poco más controlado para ese tipo de distancia. Entonces para el resto ya va a estar ok también. Entonces si ustedes van afinando esto, la configuración, y van creando su propio tipo de cota. El formato de las unidades, si ustedes quieren tener una cota específica, en otras unidades esta está acotando en metros, ¿ya? Y también tiene unas unidades alternativas, o sea, si es que no acotara en metros, ¿en qué otra unidad puede acotar? En milímetros en este caso. Si ustedes quieren generar unidades alternativas, también lo pueden hacer, ¿ya? O sea, si quieren que, no sé, aparezca al costado de el metraje, aparezca otra medida, va a aparecer así. Entonces va a aparecer en metros y al costado en la medida alternativa, ¿ya? A veces es un poco confuso eso, pero
va a depender, digamos, del encargo del proyecto, si es que, si es que se solicita de esa manera, ¿ya? Prefijo, sufijo, si es que quieren algún tipo de prefijo. Esto, por ejemplo, se puede utilizar cuando están acotando instalaciones, perdón, cuando están acotando instalaciones y están acotando largos de tubería. En CAD, por ejemplo, uno ponía en las cotas, cuando creaba tipos de cotas, ponía el tipo, por ejemplo, el tipo de tubería, y, y al final, no sé, una unidad, por ejemplo, de metros. ¿Ya? O incluso a veces le ponían, yo he visto instaladores que les ponen así como largo, dos puntos, y aparece el largo de la cota y después aparecía en la unidad. Eso en AutoCAD era práctico, pero aquí no sé si tanto, porque aquí existen otros tipos de maneras de acotar esas cosas en la que nosotros podemos definir que se muestre la materialidad, porque la materialidad, recuerden que ahora es un parámetro, entonces podemos leer la materialidad, no tenemos que estar alimentándolo en cada punto. Eh, entonces, va a depender, digamos, si a ustedes se les ocurre un buen uso para eso, de que, cómo poder ocuparlo. Y eso en general creo que es la configuración principal que tienen las cotas, ¿ya? Y ustedes ya más o menos deberían saber que acotar eh, deberían tener, ¿no es cierto?, una cierta lógica, los ejes, digamos, desde afuera hacia adentro, no sé, largos totales, ya acoté aquí como el sobrecimiento, pero largo total, ¿no es cierto? Si es que hay algún volumen saliente, después los volúmenes salientes, ¿no es cierto? Después serían los largos de muros o la estructura principal. ¿Ya? Si yo acoto una vez, ¿no es cierto? Escojo clic eh, y voy clicando, ¿no es cierto? Y si yo presiono, digamos, en el espacio en blanco, se cierra la cota. Pero si yo quiero continuar esa línea, puedo seleccionarla y poner aquí editar líneas de referencia y puedo seguir trabajando. Si es que al acercarme no me selecciona la línea que yo quiero, puedo presionar con la tecla Tab y buscar la línea. ¿Ya? O sea, cuando tengan problemas al encontrar con la tecla Tab, van a poder seleccionarlo de buena manera. Después, ¿no es cierto? Pueden seguir con su acotado. Pinchan en la parte blanca y van a poder hacer su línea de cota. Yo estoy acotando, por decirlo, a mano. Ya no he configurado nada de lo que está aquí. Aquí dice ejes de muro. Entonces, cuando yo me acerco al dibujo, lo que primero busca va a encontrar de todo, o sea, va a encontrar todas las líneas. ¿Ya? Y si yo presiono con la tecla Tab, lo va a hacer. Pero cuando paso inmediatamente cerca de los muros, lo primero que encuentra es los ejes. O sea, son los ejes. ¿Ya? Entonces, si yo cambio eso como a caras de muro, lo primero que va a empezar a buscar antes que los ejes son las caras. ¿Ya? Y si yo cambio, bueno, centros de núcleo y lados de núcleo que tienen que ver con la estructura, ¿no es cierto? La configuración del muro. Yo lo voy a dejar en caras de muro. ¿Ya? Y me voy a ir acá arriba, antes de eso voy a eliminar estas que están aquí para que no me molesten. ¿Ya? Y voy a ir a esto que dice seleccionar, dice referencias individuales. Las referencias individuales es que lo que yo estaba haciendo un poco manual, de ir uno por uno, escogiendo qué punto y todo eso. Entonces, si yo le quiero decir alguna referencia, por ejemplo, muros enteros, ¿ya? Aquí dice opciones. ¿Qué es lo que quiero yo de estos muros enteros?
Entonces, por ejemplo, si es que quiero acotar ejes, digo rejillas intersectantes, selecciono el muro y me va a acotar lo que separa ahí del muro. ¿Ya? En este caso, como hay un pilar en el medio, no me va a acotar ese eje, sino que me va a acotar hasta ahí, hasta donde llega. ¿Ya? Si yo le digo muros intersectantes y selecciono, bueno, me escogió la misma porque tengo aquí unos muros separados por pilares. Voy a hacer ¿qué estoy haciendo? Muro por altura 2. Ya esto no se me está mostrando seguramente porque la región de recorte está aquí. ¿Ya? Y puertas, pum, pum, ventana, una más chiquita. Ya, y una rejilla. Ya. Entonces ahora sí vamos a testear eso. Puedo irme a la pestaña anotar o puedo ir a escoger la cota alineada de ahí. Voy a escoger la de ahí. Entonces tengo caras de muros, muros enteros, y ahora sí, muros intersectantes. Voy a seleccionar este y fíjense que ahí me acotó el espesor de muro, el interior y el espesor del otro muro. Si yo le digo nuevamente esa de abajo, rejillas intersectantes, y selecciono este muro, me va a acotar el eje y la distancia del eje al tope. ¿Ya? Y si yo le digo los huecos, ¿qué es lo que quiero yo? ¿Los centros o los anchos? Voy a escoger los anchos, que es la cota más tradicional. Selecciono el muro y me va a acotar automáticamente todos estos largos, y los que son vacíos los va a acotar a los anchos. Si yo le hubiese dicho a los centros y vuelvo a seleccionar eso, me va a acotar al centro del van. ¿Ya? Entonces esa es una manera de acotar más rápido. Entonces le digo yo acotar, caras de muro, muros enteros, opciones, las anchuras de los huecos y ¡pum! Listo. ¿Ya se entendió? ¿Alguna duda? No, profe, todo claro. Ya. Entonces, eso para que vayan creando sus propios tipos de cotas. Ya estamos recién en la cota continua. Ya voy a crear otro tipo de cota a partir de ese. Lo voy a editar, lo voy a duplicar y en vez de decirle que es lineal o continua, ya le voy a decir por coordenadas. ¿Ya? Y no voy a cambiar ninguna de las configuraciones hacia abajo más que la primera, que es el tipo de cadena de la cota. Y le voy a decir que va a ser por coordenadas. Después vamos a probar la línea base. Entonces, esto de coordenadas es distinto. Fíjense que ahí me cambió ese tipo porque yo lo escogí de ese. Entonces, lo que hace la cota por coordenada es, en función del punto inicial que yo clico, ¿ya? Lo coloca como 0, 0, ¿ya? Y el punto final o el punto siguiente lo establece como un punto de coordenada en función de ese 0,
y coloca ahí el número. Entonces, si yo digo con este, crear uno similar y digo muros enteros, opciones, anchos, ¿ya? Clico esto. Me queda un poco confuso. Voy a volver un poco atrás para usar este mismo ejemplo. Ya, y voy a aquí nuevamente a duplicar esto por coordenadas. Ya, muros enteros, opciones por anchos, clico, ya, y fíjense que estableció el 0 aquí y fue creciendo, aquí colocó esa distancia, después este está aquí. Si yo lo quiero al revés, lo puedo dar vuelta. Ya, este está un poquito, a ver, vamos a quitarle un poco de precisión. Vamos a, aquí en unidades, dice unidades por defecto, yo le puedo quitar eso. Entonces, esta cota, que es la por coordenadas, va a tener unidades en metros, pero con solamente un decimal, digo. Entonces, esta va a ser 0, ese va a ser 0.6, 1.4. ¿Cuánto hay hasta ahí? 1.8. ¿Desde dónde? Aquí hay 1.8 desde aquí. O sea, supongamos en la vida real, si yo estoy con un flexómetro o wincha, ¿no es cierto? Y lo pongo aquí y lo voy teniendo hasta acá, lo voy tirando, puedo ir marcando así, 60, 1.40, 1.80, ¿ya? A eso se refiere con tener un punto cero, ¿ya? Y que vaya creciendo. Esta cota sirve eh, teniendo como un punto de referencia cómo marcar, o sea, sirve mucho para, por ejemplo, cuando estamos trazando, o sea, si ustedes aquí establecen un punto donde van a estar las regletas del replanteo, ¿ya? Y en función de esas regletas, después uno eh, coloca estas cotas, ¿no es cierto?, como referenciales y puedes tener, digamos, a distancia para poder trazar, ¿ya? Lo mismo pasa un poco con el otro tipo de cotas. ¿Ya? Voy a editar tipo, duplicar y va a ser... ay, se me acaba de ir el nombre. De línea base. Ya. Y cambiamos esto. Línea base. Ya. Y lo acepto. Es similar. Ya. Pero esta línea 0 ya pasa a ser como una vertical. ¿Ya? Y va estableciendo esas mismas distancias, ¿ya? En función de este 0 y estos largos. O sea, esto también a veces sirve como para señalar, para trazar, ¿ya? Pero no es mucho para hacerlo continuo, ¿ya? A veces como que sirve más haciéndolo individual, ¿ya? Con esto, por ejemplo, pueden aquí sí utilizar la marca de referencia, de la línea de referencia. Pongámosle una flecha. Entonces ahí pueden marcar con eso. Lo mismo la anterior. Pueden ahí diferenciar un poco. Aquí yo lo hice súper feo, pero si yo lo cambio, esta por la de coordenadas, y a esta le digo marca de la línea de referencia. Ya, y extensión de la línea de referencia le digo 5.
para que se vea, no, perdón, no es la extensión, es la línea de referencia, longitud de la línea de referencia, ahí está, 5, y sigue hacia abajo. Entonces, si está quedando así, le puedo sacar esta, ninguno, ya no, que no tenga ahí una separación. Bueno, en general eso. ¿Ya? Eso sí es que yo quisiera acotar ese punto con eso. Esto es haciendo cotas lineales. Recuerden que estamos haciendo cotas lineales. Entonces, si yo quisiera ser un poquito más fino y que no tuviera esa línea y tal, podría ocupar la cota de coordenada de punto, y esto sería como un poco más puntual. ¿Ya? En este caso, este tipo que estoy cargando tiene la coordenada del dibujo, ¿ya? Que está en función del origen del proyecto. Si esto estuviera georreferenciado, aparecería ahí la coordenada norte y la coordenada este adecuada, ¿ya? Esa es la cota de coordenada, cota por coordenada, ¿ya? Después tenemos la cota de elevación, que ustedes van a tener básicamente dos. Aquí estoy utilizando un tipo que es como más para elevación. Esta es la cota de nivel, que está en la cota de nivel de planta y la cota de nivel de elevación. Ya veamos, esta por ejemplo es como más para planta. Ya aquí al hacer clic me pide una ubicación, si es que ustedes quieren una directriz, o sea, si la directriz sería esta línea. ¿Ya? Si ustedes quieren esa línea o no, tienen que escoger si es que quieren o no esa directriz. Entonces, si yo le quito la directriz y pincho, después simplemente me pide la ubicación del texto. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y si yo estoy en una elevación, puedo escoger una más adecuada para elevación, como la que tenía al principio, que es esta. ¿Ya? Y bueno, estoy sin directriz, le voy a poner la directriz para que se note un poquito más. ¿Ya? Y ahí tengo esa y no sé, esa puedo escogerla ahí o puedo dejarlo ahí mismo. Ya, va a depender de lo que ustedes busquen como gráfica. Ya, esa es la cota de elevación. Bueno, el resto de cotas son más similares, ustedes las conocen por AutoCAD. La radial, cada vez menos ocupada, pero importante, digamos, cuando tienen curvas, ya angular. La cota de pendiente es un poco más ocupada, ¿no es cierto?, por las rampas y por cubiertas. Hay que tener ojo ahí. Me voy a ir de nuevo a esta. Voy a ver, tenemos. No tenemos. Voy a generar cualquier cosa. Y me voy a ir aquí a anotar. Cota de pendiente y tengo eso, ¿ya? Y me va a reconocer las pendientes y va a aparecer. Si no hay pendiente, no aparece, ¿ya? Y bueno, hay que configurarla porque aquí me está apareciendo una unidad extraña, una flecha que no sé si me acomoda, entonces editar tipo, ¿no es cierto? Ahí está la flecha. Ustedes pueden establecer la que ustedes quieran. Yo voy a escoger esa de 90. Voy a pintarla de un color. Voy a cambiar la unidad. Y la voy a colocar en porcentaje con 2 decimales, con el símbolo de porcentaje y voy a aplicar.
¿ya? Entonces ahí tengo, ese es mi cota dependiente. ¿Ya? Esa también la van a ocupar bastante. ¿Ya? Lo otro que hemos conversado, bueno, que todo lo que yo tenga modelado, ¿no es cierto?, en el proyecto y que va a aparecer incluso en el 3D, ¿ya? Son aspectos o elementos de modelo. O sea, si me voy a arquitectura y aquí tengo líneas de modelo, ¿ya? Y yo me voy a la planta y dibujo ahí una línea de modelo, por ejemplo, no sé, yo quiero señalar algo aquí como para guiarme, no sé, con el antejardín o las distancias a los medianeros, etcétera. Esas líneas van a aparecer aquí. Son líneas de modelo, ¿ya? Aparecen en todo el 3D, en todos los planos, ¿ya? Porque son elementos de modelo, independiente de que sean líneas. Pero en cambio, si yo me voy a esta vista y genero una línea de detalle, ¿ya? Esa línea de detalle es una línea que se dibuja solamente en esa vista. Por ejemplo, si yo tuviera, no sé, estos pilares fueran de madera y quisiera señalar, no sé, con una X, ya eso va a aparecer aquí nomás, ¿ya? Y si yo vuelvo a dibujar esas líneas al exterior, esas líneas no van a aparecer en el modelo, solamente van a aparecer en esta vista porque yo estoy detallando esta vista, ¿ya? Entonces todo lo que es 2D lo puedo hacer con esas líneas de detalle, agregándole un poco más de fineza, ¿no es cierto?, al dibujo, ahí, no sé, ese elemento de ahí, yo quiero eso, o X detallito que quiero mejorar con un par de líneas más. Ya, entonces eso lo pueden hacer de esa manera. Cómo se van a ver esas líneas va a depender de la línea que ustedes hayan creado, asignada a eso. En este caso yo estoy ocupando líneas finas, que es de las líneas por defecto, y van a dibujar, digamos, a ese valor. Después tenemos los hatch, que ya lo hemos visto. Ya, esto también es un elemento de detalle, va a aparecer solamente aquí. O sea, si yo quiero señalar algo aquí con un hatch determinado, va a aparecer solamente en esta vista. Ya, si yo quiero tapar ahí, perdón, con algún hatch o quiero señalar algún detalle, quiero construir un poco más el plano con el 2D, pueden jugar un poco con eso. ¿Ya? Eso se ocupa más en elevación, no sé, o en detalle, o en elementos que no se hayan dibujado. Bueno, la nube de revisión no la vamos a ver ahora. Grupo de detalle, eso es cuando básicamente colocamos elementos que vienen o que tenemos en 2D y los agregamos eh, y que podemos, digamos, cargarlos a nuestro dibujo e incorporarlo como un detalle en 2D, ¿ya? Como no tenemos ninguno, no voy a perder un poco de tiempo eso. Aislación. La línea de aislación en Revit es como un elemento independiente, es solamente para dibujarlo en 2D. Ya ustedes pueden dibujar, ¿no es cierto?, un espesor en los muros que simbolice, ¿no es cierto?, esa aislación, pueden asignarle el material, pueden tener todo, pero la línea clásica, digamos, de aislación se dibuja solamente en 2D y en los elementos de anotación. Supongamos que esto fuera un tabique y que aquí tiene la aislación, entonces yo defino el espesor de esa aislación, en este caso tiene 80 milímetros, y me va a dibujar esa línea en función de cómo yo la vaya detallando. Entonces, si yo le digo aquí 50 milímetros, ya, y va a cambiar el espesor en función de eso.
¿ya? Si ustedes quieren desfasarlo o no, eso va a depender, digamos, del proyecto. En este caso yo estoy haciendo cualquier cosa, pero de esa forma se detallaría ese tipo de elementos. Ya, textos, ya hemos visto esto. Estos son textos fijos, ustedes pueden escribir lo que sea. Ya, esto es súper, por decirlo de alguna manera, poco eficiente, porque estamos haciéndolo a mano, ¿no es cierto? Y no estamos leyendo la información que tiene cargada este muro, sino que estamos señalando este muro como el muro 1, por ejemplo, y en realidad no le estamos preguntando al muro qué muro es. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ya? Después tenemos, bueno, revisar ortografía y esto que es lo más importante. Esto lo vamos a ver en el bloque siguiente porque nos queda poquito rato, ya como para que preparen también sus cosas. En el bloque siguiente vamos a rematar esto y vamos a ver si es que alguien ha avanzado en el proyecto o más o menos lo que está pensando. A cualquier nivel de información, a cualquier nivel de detalle. O sea, no me interesa ver proyectos terminados. Me interesa que estén pensando, que si es que tienen alguna duda para modelarlo, o cualquier cosa, o más o menos lo que han visto, algún referente, no sé. ¿Ya? Entonces vamos a dejar hasta aquí, que quedan como 10 minutos, y nos vemos en el siguiente bloque, ¿ya? Ya, profe.